Familia, buenas noches. Buenas noches. Bueno, familia, el título de la enseñanza de hoy es Yo sé en quién he creído. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar, Señor, pese a cualquier circunstancia aquí delante de tu presencia, Señor. Gracias porque eres tú, Padre Santo, quien hace posible que nosotros cumplamos esto que tú has propuesto en nuestro corazón, de reunirnos en familia todas las noches, Señor, de realizar este altar familiar para crecer en el conocimiento que tenemos de ti a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo declaramos tu palabra. Amén. Amén. Bueno, familia, entonces yo sé en quién he creído. Es el título de la enseñanza de hoy. Es muy importante que nosotros entendamos en quién hemos creído, en quién hemos puesto nuestra confianza. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Vamos a ir allí. Dice la palabra: Por eso estoy sufriendo aquí, en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Amén. En este versículo tenemos una gran enseñanza de parte del apóstol Pablo. Cuando escribió este pasaje, se encontraba preso en Roma y sentenciado a muerte. Estaba a punto de culminar su vida aquí en la tierra. Esta fue la última carta que escribió. La segunda carta a Timoteo fue la última de sus cartas. Y él acá dijo que por lo cual asimismo padezco esto. El apóstol estaba preso por causa del evangelio, estaba padeciendo por la labor que había desempeñado, por la labor que nuestro Señor Jesucristo le había encomendado. Pero él dice acá en medio de esta circunstancia que no se avergüenza porque sabe en quién ha creído. En medio de esa dificultad tan extrema, él sabía en quién había puesto su confianza. Era una circunstancia extrema, pero a nosotros nos sirve de ejemplo de cómo debemos perseverar confiando en Dios aún en las circunstancias más difíciles. Y es que nosotros los cristianos no estamos exentos a pasar por malos ratos, por malas situaciones, por malas circunstancias. Por eso comienza esta palabra diciendo, por lo cual asimismo padezco esto. Estaba en medio del padecimiento. Vamos a ir a 1 de Pedro 4.12, que nos dice con respecto a padecer. 1 de Pedro 4.12. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño le sucediera. Amén. Aquí la palabra de Dios nos dice que no nos sorprendamos por las pruebas de fuego como si algo extraño no sucediera. O sea, no es de extrañarse, no es que nos tome por sorpresa que nosotros seamos pasados por dificultades, sí, que seamos pasados por tribulación. Debemos estar atentos, que no nos tome por sorpresa. Mire lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí, en el mundo, tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Nuestro Señor Jesucristo nos estaba aquí advirtiendo, nos estaba prometiendo que íbamos a pasar por pruebas y dificultades. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Entonces es algo a lo que estamos expuestos al estar acá en el mundo. Sabemos cuando ya no estemos acá presentes en el mundo, sino que estemos en el cielo, pues ya allá no hay ninguna aflicción, pero mientras estemos acá en el mundo, nosotros tendremos aflicciones, pasaremos por medio de dificultades. Por eso no nos debemos sorprender por esas pruebas que nos puedan sobrevenir. Nosotros debemos, por el contrario, estar preparados. Ahora, la principal fuente de aflicción para nosotros los creyentes, los hijos de Dios, no viene de parte de enfermedades, no viene de parte de miseria, porque el Señor ya nos libró de eso. Él nos libró de la maldición de la enfermedad, de la maldición de la escasez. Él nos libró de la muerte eterna. La promesa de la mayor aflicción proviene de la parte de las persecuciones. Pablo estaba en la cárcel, estaba en prisión por persecución, porque estaba siendo perseguido por predicar el evangelio. Mira lo que dice Juan 15:20. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los hubieran escuchado a ustedes. Amén. Entonces aquí el Señor promete que va a haber persecución.
A él lo persiguieron y a los que prediquemos su nombre, a los que difundamos la buena nueva de salvación de Jesucristo, estamos expuestos a ser perseguidos. Algunos con un mayor riesgo que otros, pero siempre va a haber algo de persecución. Lo estamos viendo, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día en la iglesia. Hay países donde la persecución es más severa y donde incluso se pone en riesgo la vida. Afortunadamente nosotros aquí en Colombia no. Por eso la palabra de Dios nos insta a orar primeramente por los hombres que están en posición, los que gobiernan, por los gobernantes, para que haya un buen ambiente en el cual podamos expandir el evangelio, predicar la palabra. Bueno, entonces esta es la principal causa de aflicción de los creyentes, la persecución. Pero mira lo que nos dice 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. Nosotros no nos debemos amedrentar por los riesgos, no nos debemos amedrentar por las circunstancias, no nos debemos amedrentar por las aflicciones. El Señor nos dice que tendremos aflicción en el mundo, pero no dice que las aflicciones nos van a vencer. Las aflicciones no nos van a vencer, por el contrario, aquí la palabra de Dios nos está afirmando que a nosotros no nos ha dado un espíritu de temor, que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu que hemos recibido de parte de Dios es su Santo Espíritu, es el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que el poder que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo es el mismo poder que habita en nosotros. Entonces, por estar en el mundo estamos expuestos a aflicciones, pero no quiere decir eso que las aflicciones nos vayan a dominar. No quiere decir eso que las aflicciones nos vayan a vencer, porque el Señor nos ha dado es un espíritu de poder sobre las circunstancias. Nosotros tenemos poder sobre las circunstancias. Dice, de amor para poder soportar en medio de estas circunstancias, sabiendo que estamos dando buen ejemplo a los que amamos. Para que ellos también, cuando sean pasados por circunstancias, ellos también puedan responder correctamente. Y dice, dominio propio para obrar conforme a la voluntad de Dios, para obrar conforme al Espíritu, a la voz de nuestra conciencia, que ya lo hemos hablado. Nosotros debemos obrar conforme a la voz de nuestra conciencia, el Espíritu Santo que se comunica a nuestro espíritu, y de esa manera nosotros debemos hablar. Nosotros tenemos el dominio propio, no dejar que las emociones, no dejar que los temores nos venzan, porque nosotros tenemos espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, estamos viendo que nosotros los cristianos también estamos expuestos a la aflicción, estamos expuestos principalmente por la persecución, pero el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, no tenemos que vivir amedrentados, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, el versículo también dice, pero no me avergüenzo. No hay razón para avergonzarse del Evangelio, de la palabra de Dios, pero hay algunos que pueden llegar a ser tentados a avergonzarse del Evangelio. Avergonzarse, dice, no me avergüenzo. Vergüenza es la turbación del ánimo que se produce por una falta cometida o por alguna acción humillante y deshonrosa, ya sea propia o ajena. Entonces puede ser que estemos pasando una circunstancia que nos pueda llegar a avergonzar de que, ¿cómo así que siendo cristiano esté pasando por eso? Y nos puede llegar a generar vergüenza. Pablo estaba preso. Muchos lo despreciaron, muchos le dieron la espalda, muchos de sus discípulos le dieron la espalda en medio de esas circunstancias. Pero él dice ahí, estando en la cárcel, no me avergüenzo. Y no fue la primera vez que estaba en la cárcel por causa del Evangelio. Ya estuvo en la cárcel varias veces antes. Muchas veces él sufrió gran persecución por llevar el Evangelio. Entonces, la persona puede estar tentada a avergonzarse. Pero mire lo que dice Romanos 10:11. Vamos a Romanos 10:11. Pues si las Escrituras afirman que los que creen en Dios jamás serán defraudados. Jamás seremos defraudados, jamás seremos avergonzados. Los que creemos en Dios jamás seremos avergonzados. Puede que estemos pasando por una circunstancia que pueda causar vergüenza, pero nosotros no tenemos por qué retener esa vergüenza, porque la palabra nos promete que nosotros no seremos avergonzados. Mire lo que dice 2 de Timoteo 1:8. 2 de Timoteo 1:8. Dice la palabra, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él.
Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Amén. Entonces nosotros nunca debemos avergonzarnos de hablar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dirán? ¿Será que me van a tildar de fanático? No. Aquí el Señor nos está diciendo que nosotros nunca nos debemos avergonzar de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de predicar su evangelio. Para eso fuimos salvos. Nosotros fuimos salvos para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que a través de esa predicación, para que a través de esas buenas nuevas de salvación, otros también sean salvos. Entonces nosotros no debemos por qué avergonzarnos, sino que por el contrario, nosotros debemos dar testimonio. Mire lo que dice Marcos 8:38, nuestro Señor Jesucristo hablando. Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esas personas cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Entonces mire lo profundo que puede ser esto, las consecuencias de esto. Aquí el Señor Jesucristo está advirtiendo, si alguien se avergüenza de mí, yo también me avergonzaré ante mi Padre. Acuérdese que el único mediador entre Dios entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo se avergüenza de nosotros ante Dios, no tenemos nada que hacer. Estamos perdidos. Por eso nosotros no debemos avergonzarnos. Nosotros ya fuimos salvos, ya recibimos a nuestro Señor Jesucristo y debemos, pese a las circunstancias, sea cual sea, siempre debemos predicar su evangelio, dar las buenas de salvación. Jamás debemos negar. También nuestro Señor Jesucristo dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Recuerda el versículo que vimos ayer, que algunos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco, nunca los conocí. Entonces, no hay por qué avergonzarse. Es motivo de vergüenza avergonzarse, y las consecuencias son eternas. Entonces, el versículo continúa de la siguiente manera, dice, porque yo sé a quién he creído, y ese es el título de la enseñanza de hoy, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso. Esta es la completa definición de lo que es fe. La Biblia nos enseña que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en relación a las promesas que el Señor hace. Pero la verdadera y la completa definición de fe está relacionada con esto, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso. Cuando nosotros confiamos en las promesas del Señor, cuando creemos a Dios y le creemos sus promesas, la verdadera fe no es solamente en creer en lo que Él nos prometió, sino quién prometió y en su poder. El que hizo esas promesas es Dios y Dios es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Mira lo que dice Romanos 4:20 al 21. Romanos 4:20 al 21. Abraham no fue incrédulo a la promesa de Dios ni dudó jamás. Al contrario, fortaleció su fe y así le dio gloria a Dios y le dio las gracias por aquella bendición antes que se produjera. Estaba completamente seguro de que Dios cumple sus promesas. La Reina Valera dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esta es la clave de la fe. La clave de la fe es no solamente en creer en sus promesas, sino que Dios es plenamente poderoso para cumplir lo que ha prometido. La clave está en quien hizo la promesa. Las promesas las hizo Dios. Y Dios es totalmente poderoso para cumplir sus promesas. Y Abraham es conocido en la Biblia como el padre de la fe. Él no solamente le creyó a Dios y lo obedeció, porque eran promesas de parte de Dios. Recuerde que Dios le prometió a Abraham que sería el padre de multitudes. Le cambió el nombre era Abraham, que era padre de muchos, por el nombre de Abraham, padre de multitudes. Dios le hizo una promesa y Abraham tenía 100 años y no tenía hijos. Y le dijo que iba a tener una descendencia que serían como las estrellas del cielo o como los granos de arena en la playa, que sería numerosa. Y tenía 100 años, su esposa tenía 90 años y no habían dado a luz, no tenían hijos. Y el Señor le hizo las promesas y él le creyó por quién era Dios. Esa es la verdadera fe. Creer en Dios, creerle a Dios y creer porque Él es poderoso para cumplir lo que ha prometido.
Por eso yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído y sé que Él es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Y el versículo termina diciendo de la siguiente manera: para guardar mi depósito para aquel día. Qué palabra tan interesante, mi depósito y para aquel día. Entonces, cuando habla de mi depósito, se refiere a todo lo que yo he hecho para Él. Recuerden que la palabra de Dios dice que no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el hollín corrompen, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni el ladrón hurta, ni la polilla corrompe, ni el hollín. Es en el cielo donde hay que hacer estos tesoros. Esos depósitos que Pablo habla son esos tesoros que ha depositado en el cielo. Esa es la confianza, y aquel día, pues es el día en que nuestro Señor vuelve por su iglesia para entregar estos depósitos, estos galardones. Vamos a Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para prepararle a cada uno según lo que ha hecho. Amén. Nuestro Señor vuelve y vuelve con sus recompensas, con los depósitos que hemos hecho para aquel día, para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga por su iglesia a recogernos en las nubes y a llevarlos a ese tribunal de Cristo, donde recibiremos los galardones, los premios, las recompensas por lo que hayamos hecho para Él y con nuestros dones. Pablo le dice a Timoteo en esta segunda carta, le dice: aviva el don que hay en ti, el don de Dios que hay en ti, avívalo. Y no te dejes acobardar por las circunstancias, no te dejes amedrentar por lo que pueda estar pasando. Que las circunstancias, que lo que esté sucediendo en el mundo no te amedrente y no te haga avergonzar del Evangelio, sino por el contrario te dé coraje y valor para salir a predicar el Evangelio. Porque cuando la noche más oscurece es porque el día está próximo a amanecer. Amado Padre, Señor, te damos gracias por tus enseñanzas en este día. Te damos gracias, Señor, porque nosotros comprendemos en quién hemos creído y sabemos, Señor, que tú eres poderoso para cumplir todas tus promesas. Aquí está el verdadero concepto de nuestra fe, no solamente en que hemos creído en tus promesas, Señor, sino que sabemos y creemos, estamos plenamente convencidos de que tú eres poderoso para cumplir todo lo que te has prometido. El apóstol Pablo nos da ejemplos, Señor, de cómo debemos perseverar confiando en ti, sabiendo en quién hemos creído, aún en medio de las grandes dificultades, en medio de circunstancias extremas, Señor, porque tú eres poderoso y tú eres fiel para cumplir con todo lo que tú has prometido. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.